Entremos ahora, hermanos queridos, a nuestro tema un poquito ya más directo. Eh, lo que estamos viendo, ¿cierto? Nuestra reacción ante el conocimiento que tenemos de Dios, que Dios ha hecho de sí mismo. Traten de tener siempre esto en su corazón en los estudios, hermano. Bueno, y no solo en los estudios, sino después para vivirlo en la vida diaria. ¿Ya? Eh, Dios se ha revelado, ¿ya? Porque Él quiere ser conocido. Él quiere que le conozcamos. Es su deseo, es su voluntad. Y también porque Él sabe que al conocerle, ¿ya? Se va a producir una reacción. Debería producirse una reacción ante Él. ¿Ya? Su conocimiento nos lleva a ser capaces eh, de, de entender, ¿ya? La grandeza de Dios. ¿Ya? Y esa grandeza de Dios es la que nos motiva, es la motivadora a la reacción como lo hemos estado observando. Y hemos hablado de reacción, sí, combinada con adoración. Desde ahora para adelante, queridos hermanos, yo voy a comenzar a llamar a la reacción ya definitivamente a adoración, ¿sí? Ya, voy a enfocarme ya más directamente en el término adoración. Y para eso, yo quiero compartir con ustedes una realidad que nos tiene que quedar clara que está en la palabra. Es lo siguiente, adoración puede ser definida de diferentes maneras, ¿ya? De hecho, algunos creen que adoración es la alabanza, ¿ya? Como tristemente se nos metió en la iglesia por allá por los años 90, 80 incluso, el tema de alabanza y adoración, ¿sí? Haciendo dos bloques diferentes, que ya lo hemos tratado acá en los estudios. Y eh, entonces se nos diferenció, pero siempre se mantuvo el término adoración relacionado con la música, ¿ya? Hasta hoy, mucha gente está convencida de esto, pero lo que yo quiero compartir con ustedes, hermanos, es que no hay en la Biblia, ¿sí? Un pasaje donde usted vaya y diga y encuentre que diga la adoración es esto y esto, ¿sí? Ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento. La, la palabra adoración representa un concepto, ¿sí? Un concepto, o sea, es amplio, es amplio. Eh, entonces, este concepto que no está definido así directamente, vuelvo a decirlo, mis queridos hermanos, en la Biblia, sí está expresado a través de toda ella. Y se expresa a través de manifestaciones de esto, de lo que hoy día entendemos como adoración. Por eso, mis queridos hermanos, cuando yo comencé esta parte del estudio sobre la reacción, les dije que ante un ser tan magnífico, tan inefable, tan inescrutable, ya tan inmensurable, ya debería haber una reacción, ¿no? Y hablamos de que esa reacción debía ser eh, primero que nada, la impresión, el asombro, ¿sí? El temor, ¿se recuerdan? Espero que se recuerden, ¿cierto? Asombro, temor, ya, alabanzas, en el sentido de decir, wow, qué grande eres, realmente no hay nadie como tú, y esto ocurre cuando conocemos a Dios, ¿ya? Debería haber una reacción de acción de gracias, ¿sí? Porque lo primero que debería ocurrir es, wow, un ser tan perfecto como tú, que no necesitas de nada ni de nadie, me ama, ¿sí? Me abrazas, has venido por mí, te diste para salvarme, wow. Entonces, ¿cómo no va a haber gratitud ante eso, no? Ante esa grandeza, ¿ya? Reacción como
el tema de entregarnos, de rendirnos a Él incondicionalmente. ¿Sí? O sea, todo esto es la reacción. Y dijimos que todas estas cositas, todos estos términos, todas estas reacciones, se pueden enfocar en un término. Y ese término, lo dijimos, es la adoración. Ya, la adoración. Entonces, no tenemos en la Biblia un manual. Si yo quiero enseñarles a ustedes la adoración, yo no les puedo decir, miren, vamos a ir a tal pasaje donde nosotros vamos a encontrar la definición de adoración. Y yo sé que tal vez en sus mentes esté diciendo, pero hermano Pablo, y Juan capítulo 4, la mujer samaritana, ¿sí? Ya, pero si ustedes leen bien, ahí no hay una definición de adoración. Ahí se está dando por sentado. Lo vamos a ver un ratito más, el tema de la adoración, ¿ya? Porque la adoración es un espectro grande, amplio en la palabra de Dios. De hecho, en el Antiguo Testamento, la palabra que más se ocupa ya para definir adoración no es exclusivamente o significa literalmente lo que nosotros en nuestro concepto tenemos por adoración. Es una palabra que significa inclinarse, postrarse, ¿sí? Por lo tanto, eh, la palabra habla de irse abajo, ¿sí? Irse abajo, en este caso ante Dios. Pero también la misma palabra se ocupa para personas, ¿sí? Para personas, ¿ya? Eh, un hombre inclinándose ante otro, ¿sí? Eh, y no necesariamente en el contexto ustedes van a entender que es adoración, sencillamente está haciendo reverencia ante otro. Entonces, la palabra puede significar reverencia también ante un hombre, no solamente ante Dios. ¿Sí? Y lo mismo pasa en el Nuevo Testamento. La palabra que se ocupa ya en el idioma original, en el Nuevo Testamento, también significa postrarse, hacer reverencia, pero no siempre es ocupada para Dios. También se ocupa, ya, en algunas partes, ya, para mostrar que una persona se inclina ante otro, solamente en el sentido de hacer reverencia. Por ejemplo, la palabra en el Nuevo Testamento se podía ocupar para hacer reverencia ante un rey, y eso no significaba que el que estaba haciendo la reverencia al rey estaba adorando al rey. ¿Sí? Entonces, lo mismo en el Antiguo Testamento. Entonces, las palabras que nosotros tenemos hoy día en nuestras Biblias son traducciones de otras palabras, eso lo sabemos, ¿ya? Y que tienen que ver con esta idea, ¿ya? No con la idea del concepto de adoración nuestra, sino sencillamente una definición de inclinarse, postrarse, hacer reverencia ante alguien que es más grande, ¿ya? Por eso, hermanos, el tema de la adoración, ¿ya? No es así llegar y decir, ya, hermano, vamos a hacer un curso, vamos a aprender sobre la adoración, vamos a definirla. La adoración es, ¿ya? No. En la Biblia no lo vamos a encontrar. Ahora, para nosotros, ¿qué significa adorar? Para el ser humano. Hermano, nosotros ocupamos adorar para los dioses falsos, ¿sí? La gente que cree en dioses falsos adoran a esos dioses, ¿sí? Se ocupa como sinónimo hoy en día del amor, ¿o no? La esposa le dice al esposo, te adoro, mi amor, o el esposo le dice, te adoro, o a nuestros hijos, ya, hijito, ¿cuánto te adoro? ¿No? Y usamos el término, la palabra, de diferentes maneras. No sé si estoy equivocado, ¿no? Creo que esto lo sabemos todos nosotros, ¿no? Eh, entonces, entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de adoración? Este es el tema, que la Biblia nos habla de cómo nosotros le tenemos que rendir a Dios, ¿sí? ¿Ya? Nuestras vidas, cómo nosotros le rendimos la vida al Señor en todo lo que somos. Por eso se recuerdan, palabra clave, todo, lo vimos. El Dios que se dio absolutamente todo por nosotros, en Jesús, es el Dios que merece que nosotros nos rindamos a Él con todo. ¿Ya? Todo. Esto es lo que nos trae el conocimiento de Dios. ¿Ya? El todo. Todo. Eso es lo que Él merece. ¿Ya?
Y bajo esta perspectiva, nosotros podemos ahora comenzar a entender, ¿sí? Esto de qué le rendimos, qué le dedicamos a Dios, el todo. Y si nosotros aceptamos y entendemos que Dios merece el todo, entonces la verdadera adoración bíblica, ¿ya? Tiene la idea, ¿cierto?, del concepto de que todo lo que somos está rendido a Él. Es para su servicio, es para darle culto, ¿ya? En la ley, en la ley de Moisés, ustedes que han leído el Antiguo Testamento, los hermanos que lo han leído, los que no, les animo a que lo lean, ¿ya? Especialmente el libro de Éxodo, Levítico, sobre todo, que es el gran panorama sobre la ley de Moisés, el libro de Números, ¿ya? Y el libro de Deuteronomio, que resume muchas de las leyes, ¿no? Son los libros que nos hablan de la ley de Dios o la ley mosaica que se le llama. ¿Por qué? Porque fue dada a través de Moisés. Y ustedes se dan cuenta que el tema de rendirle a Dios un culto tiene que ver con los sacrificios, o al revés. Todo el sistema religioso de Israel giraba en torno al sistema de sacrificios, ¿sí? Por eso, el libro Levítico habla sobre abundancia, ¿sí? En su gran mayoría, de los sacrificios, qué significaban, qué fin cumplían, cómo tenían que hacerse, ¿sí? Cuándo tenían que hacerse, ¿ya? Las tres fiestas anuales de la ley mosaica, ¿ya? Tenían que ver justamente con un ritual de sacrificio, ¿ya? Eso lo vimos en Deuteronomio 12, como el Señor les decía, ¿ya? En el lugar que yo voy a escoger, ¿sí? Ustedes van a traer el animalito, van a traer esto, van a traer sus ofrendas, y ahí en mi presencia van a honrarme, ¿sí? Y también a la vez van a disfrutar con su familia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros hoy día podemos entender que todo el sistema de la ley de Dios tenía que ver con el sistema o el ritual de sacrificios, ¿sí? De ofrendas, o sea, lo que le damos al Señor. Así se va formando, hermanos, en nosotros la idea de qué es la adoración, ¿ya? En el Antiguo Testamento vemos que esto de rendirle un culto a Dios, entendiendo el término culto, ¿no? O sea, un tiempo donde podamos dedicarnos a Él, un tiempo donde podamos enfocarnos en Él y darle a Él lo que Él merece. En este caso, en el Antiguo Testamento, un sacrificio animal o un sacrificio o una ofrenda, que no necesariamente todas eran animales. Recuerden que también se ofrendaba cosas como cereales, ¿sí? Que eran las ofrendas no sangrientas, ¿sí? También está el tema cuando nosotros observamos que le llevaban al Señor los diezmos, por ejemplo. Entonces, hermanos queridos, todo el sistema de rendirle un culto a Dios giraba en torno a los sacrificios, ¿sí? Ese era el sistema ritual, ese era el sistema. O sea, ellos, ¿qué es lo que hacían? Ellos, cuando se reunían para, ¿cierto?, rendirles a Dios un culto, tenían que ir al santuario, tenían que ir al lugar que Dios había puesto, ¿ya? En ese tiempo estaba el tabernáculo y tenían que llevar sus ofrendas ahí, ¿ya? Ahora, ahí en Deuteronomio 12 dice que cuando tú vivas lejos, ¿sí? También vas a poder comer carne de los animales, ¿ya? Y no hay ningún problema, come las carnes, ¿ya? Pero también ofréndalas al Señor allá, ¿ya? Pero a las tres fiestas anuales, ellos no podían hacer eso allá, tenían que esforzarse por ir, ¿ya?, a la que sería la ciudad escogida por Dios, que es Jerusalén. ¿Por qué? Porque en Jerusalén se levantaría el templo, ¿ya? Ese sería el lugar que Dios escogió. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el sistema ritual tenemos las ideas de servicio, las ideas de temor, de una manifestación de un temor reverente a Dios, ya la idea de honrar a Dios, ya con nuestros bienes,
pero también honrarlo con nuestra obediencia. ¿Por qué? Porque al final todo el sistema sacrificial no servía para nada si el pueblo no obedecía al Señor. ¿Ya? Fíjense esta idea. ¿Ya? Todas las cosas, o sea, la forma de rendir un culto a Dios en el Antiguo Testamento era a través de estos medios. Habían canales, ¿sí? Sacrificios, ya, servicio, algún tipo de servicio especial, ¿sí? El honrarlo con los bienes, ¿ya? Pero todo esto dependía de la obediencia, de la obediencia. Estos son principios que se aplican en el Antiguo Testamento, pero todo el ritual externo, hermanos, hizo que el ser humano, en este pueblo, en este caso era el pueblo de Israel, no entendiera, no comprendiera la esencia de todo esto. Dios quería todo el sistema ritual por medio de sacrificios, ya, porque el deseo de él era que entendiéramos que sin sangre no puede haber remisión de pecados. Esta era la idea de Dios. ¿Ya? Y los pecados son los que nos separan de Dios. Entonces, para tener una comunión con Dios, para poder acercarnos a Él, a rendirle un culto, para poder acercarnos a Él, para rendirle un servicio, ofrendas, yo tenía que estar a cuenta con Dios. Y por eso era el sistema sacrificial. En el libro de Hebreos, nosotros vemos clarita esta idea. ¿Ya? Por eso Jesús es ¿cierto? Es el cumplimiento de todo lo del Antiguo Testamento. Lo vamos a ver también un poquito más adelante. Pero quiero que nos quede muy fija esta idea. Entonces, si nosotros hablamos de adoración como rendirle a Dios lo que Él merece, bueno, entendámoslo así y no hay ningún problema. ¿Ya? Esa es la idea para entender adoración. Pero jamás, mis queridos hermanos, y esto lo vamos a dejar inmediatamente escrito, bueno, no escrito, sino grabado en nuestro estudio, jamás adoración solo significa cantar. Eso es lo primero que tenemos que fijarnos. Las alabanzas no son el exclusivo canal de la adoración. ¿Ya? Y si alguien tiene ese concepto de adoración, ¿ya? No está entendiendo la idea de rendirle al Señor un culto como Él merece. Entonces, para nosotros, tenemos que entender que la adoración va mucho más allá de las alabanzas, especialmente las alabanzas musicales. Ni depende de esto, ¿cierto? Ni es el único medio. La manifestación de nuestros corazones al rendirle a Dios un culto, de rendirle a Dios lo que Él merece, que es la reacción de la cual hablamos. Aquí se nos junta adoración con nuestra reacción, ¿no? Esta reacción de dar, de volcarnos, de enfocarnos a Dios, ya, para darle lo que Él merece, aquello de lo cual Él es digno, ya, no solo pasa por la música, no, hermanos, es mucho más amplio. Y por eso es que estamos viendo este tema en el Antiguo Testamento, ¿ya? Lo que sí, vamos a volver, por favor, a leer un poquito ahí en Deuteronomio, aunque vamos a volver de nuevo a Deuteronomio. Vamos ahora, leímos Deuteronomio 12, vamos ahora a Deuteronomio capítulo 16. Vamos entonces a la palabra del Señor. Bien, ¿tienen el capítulo 16? Vamos a leer el versículo 2. Aquí están las fiestas anuales de Israel. ¿Ya? Capítulo 16, versículo 2, y dice, y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. Fíjense cómo esto tiene relación con ofrendarle a Dios, con sacrificar para Dios. ¿Ya? Eh,
el versículo 5 al 7, dice, no podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere, para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Y la asarás y comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido. Y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. ¿Sí? Versículo 11. Y te alegrarás delante de Jehová, tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitar en tus ciudades, el extranjero, el huérfano, la viuda que estuviera en el medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre. ¿Sí? ¿Me van siguiendo, hermanos? Espero que sí. Versículo 16. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura y en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Ahí están definidas las tres fiestas, ¿ya? Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios tuviere dado. Aquí está, junto al capítulo 12, que lo leímos la semana pasada, está, por así decirlo, un resumen de qué es lo que tenía que hacer el pueblo hacia Dios, ¿ya? Participar de ofrendas, de sacrificios al Señor. Pero fíjense que todo esto tiene que ver con qué? Tiene que ver mucho más allá de una reunión como nosotros las hacemos hoy, ¿o no? En nuestra iglesia tenemos un formato del culto. Hermano, el culto del día domingo es a las 11:30. Así es la iglesia donde yo me congrego acá. Entonces, ya, y el culto tiene un formato. La pregunta es, ¿de dónde salió ese formato? ¿Sí? Bueno, no me voy a meter ahí para no tener problemas. Sí, tal vez lo toquemos más adelante, pero así de, no, no, no ahora. Tenemos un formato en nuestros cultos. ¿Es malo? No es malo. No es malo. Pero noten bien que la idea aquí es que esta forma en que el pueblo tenía que darle a Dios un culto, darle a Dios lo que él merecía, tenía que ver, primero que nada, con aquello que él había dicho, ¿sí? O sea, es a la manera de Dios. Segundo, todo tiene que ver con él. Él es el centro. Es hacia él a quien vamos, es a él a quien rendimos, es a él a quien ofrendamos. Tercero, la voluntad de Dios es que no solo yo, sino toda mi familia, ¿sí? Toda la familia. Y aquí no, esto no nos da razón para que como padres obliguemos a nuestros hijos. Ahora, los niños pequeños sí, obviamente, ellos tienen que estar en sujeción, pero ya llegan a una edad en que, ¿cierto? Se vuelve complicado obligarlos. Ahí es donde nosotros tenemos que confiar en el Señor. Esto no está diciéndonos que nosotros tengamos que obligar a nuestros hijos ya a ir al templo, porque, especialmente cuando son jóvenes, porque al final producimos algo peor, ¿no? Es ahí donde hermana Sandra no está de acuerdo, pero no se puede, hermana Sandrita. Lamentablemente no resulta la cosa así, ¿ya? Eh, pero sí tenemos que seguir orando por ellos. En otras palabras, tenemos que confiar en que Dios va a actuar en sus vidas, ¿ya? No podemos dejar de interceder por ellos, jamás. Entonces, pero fíjense, la idea era ingresar a la familia. ¿A quién más? A los vecinos, al huérfano, a la viuda. Fíjense, como todo el tema del culto, de rendirle a Dios en estas fiestas, lo que él merecía, lo que él demandaba, tenía que ver con la ayuda social también. Viudas, huérfanos, extranjeros. ¿Sí? Ya, tenía que ver con eso. Lo leyeron conmigo, espero que se recuerdan. Yo no estoy inventando esto está aquí en la escritura, ¿no? ¿Ya? Y fíjense, ninguno podía presentarse ante el Señor con las manos vacías. Tenía que ir con una ofrenda clara, precisa, palpable. Todo esto habla de cómo se hacía el ritual ahí. Pero ¿cuál fue el problema de Israel? El problema de Israel fue que vieron esto meramente
como un acto externo. ¿Sí? Y cuando alguien ve algo que Dios merece y se lo da como un acto meramente externo, cae en el mismo error de Israel y va a terminar como Israel, ¿sí? Alejado de Dios, en contra de Dios, ¿sí? Perdiéndose de Dios, porque esta rendición de un culto meramente externo es lo que nosotros podríamos denominar como religión. O, para los que creen que existe una religión bíblica, religión tóxica, entonces. ¿Sí? O sea, esa religión que practicaban los fariseos en el tiempo de Jesús, donde todo lo exteriorizaban, donde no había amor por el prójimo, donde no había temor a Dios, ¿ya? Porque estos tipos no tenían temor a Dios, ¿ya? De hecho, ellos mataron al Señor Jesucristo, lo condenaron, saltándose una cantidad de leyes. No tuvieron ningún problema en contratar a testigos falsos, ¿sí? No tuvieron ellos mismos ningún problema en mentir, ¿sí? ¿Y en medio de qué? ¿En medio de qué tiempo? De una de las 3 fiestas anuales imprescindibles, la fiesta de la Pascua, ¿sí? O sea, fíjense cómo el perder la perspectiva lleva a una persona, mis queridos hermanos, a desenfocarse, tristemente, del propósito de Dios, ¿sí? En el sentido de lo que Él nos ha expresado que Él quiere de nosotros. Es un riesgo tremendo, es un riesgo tremendo cuando nosotros solo lo exteriorizamos. Díganme que esto no ocurre tristemente en un paralelo muchas veces en nuestras congregaciones. Me refiero a las congregaciones en general, ¿no? ¿Cuántos de nuestros queridos hermanos que están ahí presentes, cuántos irán realmente porque van a honrar al Señor? ¿Ya? No sabemos, pero tristemente no todos. ¿Sí? ¿Cuántos irán por la razón correcta? O sea, la única razón correcta es Dios. ¿Sí? Aquí en el caso de Israel, todo tenía que ver con Dios. ¿Ya? Vengan a mi presencia, al lugar que yo escogiere, ¿sí? No vendrán con las manos vacías, me traerán ofrenda, ¿no? Y se alegrarán con su familia, con sus vecinos, con los esclavos, con etcétera, etcétera, delante de mí. Todo tiene que ver con Dios, ¿sí? Y esto nos enseña de la reacción que nosotros debía haber, ¿no? Por supuesto que sí. Nuestra reacción ante Dios tiene que ser Él. Él es la razón de nuestra reacción. No deberían ser sus beneficios, no deberían ser, ¿cierto? No sé, intenciones egoístas nuestras. No, Él debería ser. Entonces, la verdad es que estaba clarito todo esto, pero el pueblo de Israel no lo entendió. No lo entendió, queridos hermanos. Y vuelvo a decir, hoy día es triste, pero ojalá yo estuviera equivocado, hermanos, de verdad, pero uno ve tristes realidades de mucha gente que realmente están en los templos porque es una religión más, ¿ya? Se cambiaron de religión muchos, ¿o no? Eran católicos y ahora ya son evangélicos, ¿ya? Ya no tienen al curita, ahora tienen al pastor, ¿sí o no? Fíjense, permítame, usted sabe que me siento como en familia entre ustedes, ¿no? Ya, así que me van a perdonar esto. Pero se han fijado que se da mucho de que mi pastor, ¿no? Mi pastor. ¿Es malo decirle mi pastor? Claro, pues hermano, eso es idolatría. No, no. Ni un problema en decir mi pastor si se dice con cariño, ¿no? Si se dice con cariño. Pero ahí uno tiene que, seamos sinceros, uno tiene que colar su corazón. ¿Sí? ¿Se lo está diciendo por eso? ¿O es porque cree que es su super líder? Que, que Dios nos ayude a ser capaces de diferenciar esto, ¿ya? Le digo a mi pastor porque
mi querido pastor, listo, ni un problema. Pero si estoy pasando la línea sin querer, por eso tenemos que siempre estar autoexaminando. Otra cosa, ¿ya? Voy a poner a mi querido pastor, a mi pastor Raúl, lo voy a poner como ejemplo. Voy donde él, le digo, hermano Raúl, ¡ay! Perdón, mi pastor, le dije hermano. ¿Han escuchado eso? Y falta nomás que se percibe. ¿Por qué? Porque vienen con la tradición de que al curita no lo podían decir por el nombre ni hermano, porque eso era una ofensa para el cura. Esa es una herencia católica que muchos arrastran al cristianismo verdadero, al cristianismo bíblico. ¿Sí? Otra, oye, estoy necesitado, necesito que alguien ore por mi hijo, por mí, por una necesidad. ¿Ya? Pastorcito Raúl, por favor, puede venir a orar por mí. ¿Sí? ¿Ya? Pastor Raúl, ore por mí, por favor, porque estoy, no, si no puede venir, oremos por aquí, por el teléfono. Necesito que un hombre de Dios ore por mí. No está mal, hermano, no está mal pedir. De hecho, la Biblia, Pablo mismo pedía la oración por sí, el apóstol Pablo, eso lo tenemos claro. Pero el problema está en que también heredamos eso, ¿sí? Volvemos a decir, cuando éramos católicos, si es que lo fuimos, y teníamos un problema, ¿a quién acudíamos? Al curita, porque el curita, ya, le digo curita porque nos gusta decirle padre, ¿ya? El curita era el intermediario entre Dios y yo, ¿sí? Por eso también se le llama sacerdote, ¿no? Entonces, yo no podía ir directo a Dios. Yo tenía que ir por medio del sacerdote al cura. Y hoy en día que soy cristiano evangélico, sigo aplicando lo mismo, ¿sí? Lo que pasa es que ahora ya no llamo al cura, llamo al pastor. ¿A qué quiero llegar con esto? Quiero llegar al punto en que yo hoy día tengo acceso directo a Dios. Por lo tanto, yo debería acudir primero a Dios, no al pastor. Y así nuestros pastores no estarían tan cargados muchas veces de tantas cosas, ¿no? Hermano, que a las 3 de la mañana lo están llamando. Y típico, el pastor le dice, hermano, ¿y usted oró? No, pastor, es que su oración tiene más poder. ¿Ya? ¿De dónde sacamos eso? Excepto que haya un hermanito que sabe que está en pecado, ¿no? Que tiene bien agarrado su pecado, entonces le está pasando algo malo, y claro, llama al pastor porque sabe que el pastor no está en pecado, en cambio él sí. Entonces, la oración del pastor que no está en pecado va a dar resultado, no como la mía, que como estoy en pecado, mi oración no va a dar resultado. Eso es otra cosa, ¿no? Que también está mal, que está peor todavía, ¿no? Peor todavía. Entonces, el punto, mis queridos hermanos, es, no sé si se dan cuenta, nosotros heredamos muchas cosas, ¿ya? Nos pasamos acá de una religión a otra. Bueno, no nosotros, yo confío en que no ocurre con nosotros, hermanos, pero sí hay gente que es así, gente que es así, ¿ya? Por eso, cuando los líderes caen, se caen ellos también, ¿o no? Sí, hermano, ¿cuánta cantidad a nivel mundial se cayeron ya cuando se supo lo de Jimmy Swaggart, por ejemplo? ¿Sí? ¡Wow! Tremendo. También después salió hace poco una película, no me acuerdo cuál, no, ya se me confundieron, no sé si era el Club PTL, el Club 700, el Club 800. Por ahí andaba un club, ¿cierto? Que salió una película donde se hicieron ricos a cargo de esto, ¿cierto? A costa de esto. Y en fin, ¿cuánta gente hoy en día anda afuera? Yo le podría nombrar este último tiempo 2, 3, 4 experiencias de hermanos que me han dicho, no, conocí a una persona que dice que no va a la iglesia porque tuvo problemas con su pastor, porque no, que el pastor era un cínico, que el pastor aquí, que... Un líder, hermanos. Las personas que comienzan y terminan echándole la culpa a los pastores, a los líderes, a quien sean los hermanos, es porque no han entendido que su relación es con Dios, no con el hombre ni con la mujer. ¿Ya? Ahora, si los líderes son malos, tendrán que rendir cuenta al Señor. Eso sí, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, hermanos queridos, cuántas cosas no tenemos. No tenemos hoy día que vemos en gente.
Por ejemplo, otra, con esta termino, esta parte, ¿no? De que se asiste al templo y se cree que porque se asiste al templo fielmente, Dios tiene que hacer que todo le vaya bien, ¿sí? O sea, Señor, asisto todos los días que hay culto, todos los días que hay culto. Ofrendo y doy bueno, Señor, ¿sí? Te canto con toda el alma, te doy y te doy y te doy. Y resulta que me quedo sin trabajo, o resulta que estoy enfermo. ¿Cómo es eso? ¿Entienden la idea, mis queridos hermanos? ¿Sí? O sea, estamos igual que el hermano mayor del pródigo. No sé si se acuerdan de ese caso, ¿no? Ya, ¿cuánto tiempo de chiquitito trabajando para ti? Le dijo al papá, ¿no? Y nunca me he dado ni un becerro para hacer una fiesta con mis amigos, ¿no? O sea, mostró el corazón ese hijo, tristemente, ¿no? Ay, señor, con ese papá de los dos hijos no hacía uno. Esa es la verdad, hermano. Uno se farreó toda la herencia, ya descarado le pidió la herencia antes de morirse al papá, se la farreó toda. Y el otro, que entre comillas era fiel, resulta que era fiel solo, ya, por interés. Wow, qué terrible, ¿no? Ahora, más terrible es entender que en esa parábola el padre representa a Dios. Wow, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Por un lado, tremendo cómo Dios puede ser afectado, pero por otro lado, qué tremendo el amor de Dios también. Bueno, y así podríamos hablar muchas cositas, hermanos queridos, sobre cosas que tristemente muchos evangélicos hoy día experimentan. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Una, porque no hay enseñanza correcta de muchos líderes, y cuando hay enseñanza, ellos son gente que no prefiere un estudio bíblico, ¿sí? Prefiere un culto de alabanza, ¿sí? Y, y va el día domingo, ya, no precisamente porque sea el día donde tenga más libertad de ir, sino porque es el tiempo donde va a poder estar, compartir con los hermanos y donde justamente va a poder cantar, hermanos. Esto se da mucho, mucho, ¿ya? 45, una hora y cuarto, una hora y media de alabanza, ya lo hemos dicho, 20 minutos de palabra. Eso es complicado, hermanos. Eso es complicado. Entre paréntesis, el domingo nos visitó un hermano que es el que está encargado de la corporación de donde pertenece la iglesia donde estoy, el encargado de enseñanza, ¿ya? Un hermano gordito, bien simpático, se paró adelante y le tocó predicar, pues. Entonces ahí, yo con mi colador, no, no, esperando que el Señor hablara. Y el hermano se para adelante, y claro, habíamos tenido una buena cantidad de tiempo cantando. Ya, yo ahí ya no me meto porque ahí el pastor con los líderes de la danza son los encargados, yo toco mi guitarrita nomás, ahí acompaño. Eh, entonces el hermano se para adelante y dice, hermanos, eh, puso cara, y dije, aquí viene una buena, ¿eh? Ojalá que sea buena, buena, y no sea de las buenas malas, ¿no? Y dijo, hermanos, eh, la alabanza, qué buena es la alabanza, dijo. Ya, es un momento maravilloso la alabanza. Sí, y empezó a hablar de la alabanza. Y de repente dijo, pero la alabanza no le va a ayudar en sus problemas. La alabanza no va a sostenerlo en sus momentos de falta de fe, en sus momentos de pruebas. No, 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 no. Lo que lo sostiene a usted es la palabra del Señor. Aleluya. Así que yo me paré, inmediata, una buena danza ahí, hablé en lengua y toda la danza, haciéndole, hurra, hermano. No, y la tiró bueno, eran amigos con el pastor de hace años, así que me imagino por eso se atrevió a tirarla tan dura, ¿no? En otras palabras, canten menos y más palabras, dijo. Porque es la palabra del Señor la que edifica, la que te va a fortalecer. ¿No? Y se mandó una muy buena predicación el hermano. Fue un gusto escucarlo, ser bendecido por la palabra del Señor. Pero me llamó la atención, hermano. No todos se atreven a decir eso hoy en día en las iglesias. ¿Sí? Tristemente porque es como ofender a los levitas, ¿no? ¿Cómo dice hermana Miriam? Si hablan así, los castigan, pues pastor, los dejan en la banca.
Más encima, justamente. Pastor, voy a aprovechar de decir algo. Aproveche, no, hermano. Yo no sé si usted se acuerda, no sé, yo creo que no, porque yo estaba como recién llegada a la iglesia allá en Iquique, y yo en una oportunidad le dije a usted hermano, y hice esa expresión, ¡oh! Le dije hermano. Y usted me dijo que no había ningún problema, y me quedé con esa enseñanza. Y cuando nosotros nos empezamos a congregar, o sea, en la iglesia que nos congregamos, la primera iglesia que nos congregamos, me pasó eso. Le dije hermano al pastor, pero sin intención, fue casualidad. Y un hermano me dijo que yo lo estaba bajando de nivel y lo estaba bajando al nivel mío. Y yo le dije, mi pastor Pablo de Iquique, mi pastor, me enseñó que nosotros no tenemos un nivel, que somos iguales ante los ojos. Eso me pasó, pastor, que me dijeron así, que yo estaba bajando de nivel al pastor y al nivel mío, o sea, no sé en qué nivel estaría yo. Oye, oye, oye. Sí. Triste en todo caso. Muy, muy triste, hermana querida, muy triste. ¿Ya? Bueno, ahí se dan ustedes cuenta, mis queridos hermanos, ¿sí? De cuán importante es conocer, ¿sí? La palabra correctamente. Si encontráramos, si fuéramos a la palabra correctamente, jamás tendríamos ese concepto. ¿Pero por qué tenemos ese concepto equivocado? Porque lo aprendimos de otro, no de la palabra, ¿sí? Y este es otro problema. Mi hermana, mira, me dio el pase así como para tirar el siguiente pelotazo, ¿ya? Y se me está olvidando que es muy importante, hermanos, ¿sí? De gente que va a los templos, se congrega, solo a escuchar lo que les enseñan, ¿cierto? Y se limitan a eso y se agarran solo a eso. Entonces al final terminan sabiendo solo lo que sus líderes les han enseñado. No tienen un mínimo de amor por la palabra de Dios, de leerla en la casa, de estudiarla en la casa. Y por eso tenemos gente como esa, mi querida hermana Miriam. Yo sé que usted lo sabe, ¿no? Esa es la razón. Porque si leyéramos, ¿cierto? La Biblia, mis hermanos, es así de sencillo. Leamos el libro de Hechos, ¿sí? Partamos con el libro de Juan, hagámoslo en orden. Leamos Juan, donde que se amen unos a los otros, ¿sí? Ya, como yo los he amado, ya, donde Jesús lava los pies de los discípulos, donde nos insta a ser servidores, y después entramos de inmediatamente de Juan a Hechos y nos encontramos con una iglesia absolutamente al mismo nivel, ¿o no? Sí, los apóstoles. Y la persona que dice, no, porque los apóstoles, bueno, no, es que hay en Hechos 6, los apóstoles dicen que ellos no pueden servir mesa, sino que tienen que estar a un nivel más alto. ¿Dónde dice eso? Lo único que dijeron los apóstoles fue que ellos no podían dejar de predicar y de orar, ¿cierto? Porque, una, les quedaba poco tiempo, ¿sí? Iban a morir en unos añitos más, iban a morir la mayoría de ellos, ¿sí? Como mártires. Entonces tenían que enseñar, dedicarse a eso, ¿ya? Pero fíjense, ¿qué es lo que piden como requisitos para llamar a esos 7 hombres que se encargarían de la distribución del alimento? No solo de servir mesa significaba que ellos iban a estar a cargo de toda la distribución también, ¿no? De eso que para nosotros puede ser tan mundano, tan terrenal, ¿no? Pero que en el reino de Dios, todo lo que es servicio a nuestros hermanos honra a Dios, ¿ya? Que honra a Dios profundamente. Entonces, imagínense, lleno del Espíritu Santo, de buen testimonio, varones de fe, ¿no? Con esos 7 diáconos, hermano, ya cualquier pastor estaría re feliz, hermano, ¿no? Para levantarnos una iglesia. Pero ellos fueron elegidos para eso. Entonces, bueno, podríamos seguir hablando de esto. Y mi hermana Miriam, bueno, su experiencia tristemente, no es solitaria. Hay mucha gente que sufre por esto, ¿no? Pero fíjense que hay personas, el caso, gracias a Dios no fue su caso, pero imagínense otra persona, una persona nueva, que le digan eso, ¿sí? La persona en primer lugar se va a sentir mal y tal vez no se vaya de la iglesia, pero sí va a asimilar esta enseñanza y va a decir, ¿qué es lo que va a decir inmediatamente? Ah, el pastor está a un nivel es mayor que yo, está a un nivel superior. Y ella va a comenzar a crecer esa persona con ese concepto que los pastores están sobre ellas, ¿sí? Y que él es el sacerdote y no esa persona. Y ya comenzamos con un descalabro, tristemente
de enseñanza que ha llevado hoy día a la iglesia a estar tan enferma como lo está, ¿no? Así que Dios nos ayude en este caso, hermanos queridos, ¿sí? Los líderes están puestos por Dios. Por supuesto que merecen la honra que les debemos. A cada uno tenemos que dar su honra, pero esa honra no significa darle la honra que solo le pertenece al Señor, hermanos. Ya, que solo le pertenece al Señor. Ya, por ahí está mi hermana Laura. Nunca me voy a olvidar una vez que llegó de la cárcel, la hermana Laura. Me dijo hermano Pablo en ese tiempo, yo era pastor, ¿no? Todavía tengo sangre en el ojo, hermana Laura. No, me dijo, pastorcito, pastor Pero Pablito, como decía ahí. usted dio la misma enseñanza y yo siempre digo lo mismo. Mi pastor me enseñó esto. Sí, me acuerdo cuando llegó muy triste mi hermana Laura y me cuenta, ¿no? Que en la cárcel saludó a un hermano, le dijo, hermano, y con cariñosa como hermana Laura, le dijo, pastor, le dijo, ¿ya? Y la boca le queda en la misma, en el mismo lado, ¿no? Pastor, ¿no? Qué terrible, hermano. ¿Dónde está el Espíritu de Jesús tristemente en los líderes? Pero recuerden, muchos de estos líderes que están así, fue porque fueron enseñados de esa manera también. Y muchos de estos líderes nunca fueron a la Escritura, sino que llegaron a ser líderes de su propia iglesia en base a lo que sus pastores le enseñaron. Entonces se transforma en una cadena que no se rompe, ¿sí? Y es tan importante, hermano. Pablo dice que para que sea alguien anciano, o sea, un líder dentro de la iglesia, como hoy día se les denomina pastores, ¿ya? No tiene que ser un neófito. Un neófito en la palabra de Dios no puede ser alguien nuevo, tiene que ser alguien que conozca la palabra, no los estatutos y la doctrina de su denominación, la palabra del Señor, ¿ya? Así que Dios nos ayude en eso, hermanos queridos. Y bueno, en eso estamos. Volvamos entonces a nuestro punto. Se dan cuenta cómo la idea del Antiguo Testamento, en principios, ya trasciende al Nuevo, porque esa es la idea de Dios, era la idea de Dios, pero el pueblo de Israel no lo interpretó correctamente. Bueno, no lo interpretó porque no le convenía. Por eso la religión de ellos se transformó en algo que Dios aborreció, ¿cierto? Sus sacrificios. Dios dijo a través de Isaías, los aborrezco, ¿sí? Estoy cansado de la gordura, de las ofrendas. Yo no quiero más sacrificios, ¿ya? Pero resulta que era la forma en que Dios había enseñado al pueblo. Imagínense cómo la incorrecta actitud puede echar a perder algo que Dios ha provisto para que nos acerquemos a Él. Algunos versículos, hermanos, en Deuteronomio, por favor. Ayúdenme. Había dejado yo de pedirles que lean, pero creo que siempre es bueno, hermanos. Ya, aunque nos demore un poquito más. A ver si me ayudan con esto, hermana Miriam. Deuteronomio 4:29. Pastor Raúl, bueno, solo en Deuteronomio, ya para que sepan. Capítulo 6, versículo 5. Hermano Marcelo, capítulo 10, versículo 12. Hermana Sandra, capítulo 11, versículos 13 y 18. Mi hermana María, ¿tiene Biblia, hermanita María? ¿Sí? ¿Nos quiere ayudar? Bien. Capítulo 13, versículo 3. Miren cómo se repite más de una vez, más de dos veces, más de tres veces el sentido que vamos a encontrar aquí en estos versículos en Deuteronomio. Bien, espero que los tengan todos sus versículos. Ya mi hermana Miriam. Deuteronomio 4:29 dice, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Muy bien. Fíjense, todo corazón y toda el alma. O sea, con todo, con todo. Sigamos, pastor. Muy conocido este versículo. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Bien. Lo mismo que antes, ¿no? Con todo lo que eres. Cuando, hermanos queridos, alma en el Antiguo Testamento no solo se refiere a la parte inmaterial. En muchos pasajes la palabra alma se ocupa para el ser integral, ¿ya? Y aquí, obviamente, lo que está diciendo, que no lo amemos solo de adentro, sino que lo amemos con todo nuestro ser. Esa es la idea, ¿ya? Muy bien, sigamos. 10:12, hermano Marcelo. Bueno. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Vamos viendo la repetición, ¿no? El énfasis. Ya mi hermana Sandrita, vamos con lo suyo. Si, si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribí, que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. 18. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestros corazones y en vuestras almas, y las ataréis como señal en vuestras manos y serán por frontales entre vuestros ojos. Muy bien. Alma, ¿sí? Sí. Muy importante. El alma. Recuerden que lo que dijimos recién, ¿ya? Aquí justamente se está refiriendo a todo el ser, ¿sí? A todo el ser, ¿ya? Y en el versículo 13 claramente también es el énfasis, ¿no? Todos los mandamientos, lo que yo les prescribo, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo tu corazón y con toda tu alma. Todo. Volvemos a con todo el ser. Mi hermana María, capítulo 13, versículo 3. Sí, amén. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Amén. Muy bien. Hermanos, a modo de comentario, Jairo tiene unos estudios muy buenos ya sobre el corazón. ¿Ya? Si tienen acceso, si no tienen acceso a eso, podemos pedir a Jairo que los comparta, ¿sí? Los links, sus estudios, ¿ya? Donde él profundiza muy bien a través de varios estudios lo que es el corazón del hombre, ¿ya? Mientras tanto, aquí volvemos a hacer la referencia, ¿no? De que en general corazón se refiere a lo más profundo del ser y alma también significa todo el ser integral. Cuando habla de corazón y alma, nunca se olviden, está hablando lo que tenemos, está diciendo que tenemos que amarlo con todo nuestro ser. Con todo nuestro ser. ¿Se dan cuenta cómo en Deuteronomio se repite, ves 3 veces esto? Era la idea. La idea de Dios siempre fue, ámenme, sírvanme, ¿sí? Con todo su ser. ¿Ya? Entonces, si el pueblo venía a Dios, tenía que venir con todo su ser. Si el pueblo sacrificaba, tenía que hacerse con toda el alma y con todo el corazón. Si el pueblo ofrendaba, lo mismo. Si el pueblo cantaba, lo mismo. Todo con todo el ser, queridos hermanos. ¿Pero qué hizo el pueblo? Se olvidó de eso. Siguió haciendo todo externamente y se olvidó que todo tiene que nacer de lo más profundo del ser. Hermanos queridos, esto es lo que Dios merece y es lo que no se le está dando, ¿sí? Pero que gracias al Señor nosotros estamos siendo motivados a cuidar nuestra vida en este sentido, en darle a Dios todo lo que somos, ¿ya? Muy bien, mis amados hermanos. Entendiendo esto, que en el Antiguo Testamento tenemos estas normas, estas formas, vamos a ir al Nuevo Testamento, al libro de Hebreos, ¿ya? Vamos todos al libro de Hebreos. Mientras usted busca el libro de Hebreos, un pequeño comentario. Uno lee el libro de Apocalipsis y muchos se asustan, ¿no? El libro de Apocalipsis, complicado, sí. ¿Saben por qué es complicado? Porque es un libro que tiene mucho símbolo, ¿no? Y eso lo vuelve complicado. Pero hermanos, cuando nosotros lo leemos bajo la perspectiva que el mismo Juan nos da, de que es la revelación de Jesucristo, vemos que es un libro maravilloso, ¿sí? Porque es un libro que muestra maravillosamente al Señor Jesucristo. Es un libro absolutamente cristocéntrico.
¿ya? El tema es que el hombre, fíjense, lo que el ser humano hace con la Biblia, ¿sí? ¿Ya? Es un paralelo de lo que muchos hacen con el libro de Apocalipsis. Leen el libro de Apocalipsis y ¿en qué se centran? La primera pregunta es, ¿y los seres vivientes qué es lo que eran? ¿No? Y el dragón, ¿sí? Y la mujer escarlata, y eso es el centro, ¿no? De todo el libro de Apocalipsis, todo tiene que ver con la bestia que salió de la tierra, que le salió del mar, que si es aquí, que si no es allá. Y, y nadie lee enfocado en Jesucristo el libro de Apocalipsis. Lo mismo pasa con muchas personas con la Biblia. Ven solamente los problemas que ellos creen que la Biblia tiene, ¿no? Gente que no cree en el Señor va a donde nosotros, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Tú eres cristiano? Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta sobre la Biblia? Y uno viene entusiasmado. ¡Claro que sí! Aquí le voy a poder hablar del Señor. Oye, ¿y estas contradicciones? ¿Cómo tú, esta contradicción acá? Mira, dice esto, y ahí uno se da cuenta inmediatamente que no tiene ni la menor gana de que uno le hable de Dios. La única intención que tiene es avergonzarnos, ¿cierto? O ganar otra batallita más intelectual para él o para ella. Pero bueno, hermanos, lo mismo pasa con el libro de Hebreos. Y lo mismo pasa con cada libro. Cada libro de la Biblia, de una forma muy clara en el Nuevo Testamento, todos los libros son cristocéntricos. Todos se centran en el Señor Jesús, ¿cierto? Los evangelios nos hablan, ¿cierto?, de la vida de Jesús, de Él como persona, como humano cuando estuvo aquí en la tierra. Dios hecho hombre. El libro de Hechos, aunque el Espíritu Santo, ¿sí?, es el motor del libro de Hechos, ¿es el motor de qué? De la proclamación de Jesús. El fin del Espíritu Santo es mostrar a Jesús. Cada epístola es mostrarnos la obra de Jesús y llevarla a una forma práctica de vida. Todas las epístolas tienen que ver con eso, ¿ya? El libro de Apocalipsis ya lo vimos. El libro de Hebreos es un libro especial, porque no es como las otras epístolas, ¿ya? Más parece un tratado doctrinal, ¿ya? Pero mucho más que un tratado doctrinal, es un tratado para cristianos que estaban en peligro de negar su fe, ¿sí? ¿Y por qué? Porque estaban manifestándose en muchas iglesias cristianas en ese tiempo, ¿ya? En el caso de los hebreos, persecución, pero también se estaban introduciendo personas que querían darle un énfasis, ¿cierto?, a la ley de Moisés por sobre la obra de Jesús, ¿sí? Entonces, las dos razones por las cuales uno ve que el libro de Hebreos fue escrito, una fue para dejar sin duda alguna que Jesús es el Señor, ¿sí?, de todo, y que toda la vida cristiana y el verdadero cristianismo gira en torno a Él, no en torno a la ley de Moisés. Para eso está el libro de Hebreos. Y obviamente, para motivar a los hermanos hebreos que estaban siendo golpeados con mucha persecución y que estaban siendo tentados a dejar al Señor, ¿ya? Por eso el libro de Hebreos es tan fuerte. Recuerden, lo vimos, ¿no? Es de los libros que tiene, aparte de Apocalipsis, es uno de los libros del Nuevo Testamento que más expresiones fuertes tienen, de esas que no les gustan a los cristianos, ¿no? Dios de fuego consumidor, ya, ay de aquel, sí, etcétera, etcétera. Varios pasajes muy fuertes. Ay de aquel que peca deliberadamente, ¿no? ¿Por qué? Porque la idea del libro de Hebreos es mostrar, hermano, y mucha atención con esto, es mostrar la obra maravillosa de Jesús, tan excelente, tan alta, tan preciosa, tan inefable, que no puede haber ninguna circunstancia en este mundo que nos lleve a tenerla por normal o porque sencillamente sí es importante, pero no tanto para mí. No, es tan gloriosa la obra de Jesús, hermanos queridos, a favor de nosotros, que debería dominar nuestra mente y nuestro corazón, ¿sí? Llevarnos a vivir una vida que gire en torno a la obra del Señor Jesús. Esa es la idea del libro de Hebreos, hermanos. Es mostrarnos a Jesús como el todo. Parte diciéndonos que Jesús es Dios, características claras de Dios. Luego nos muestra a Jesús, ¿sí?, como superior a Moisés. Ya, capítulo 2. Capítulo 1, Jesús sobre todo. Ya, capítulo 2. Capítulo 3. Ya,
Jesús sobre Moisés, ¿sí? Sobre Moisés. Del mismo capítulo 3, junto con el 4, hermanos, se nos habla del riesgo que corremos si nos desenfocamos de Jesús, ¿ya? Si caemos en las garras de la incredulidad. Capítulo 5 ya comienza a hablársenos de Jesús, al final del capítulo 4, capítulo 5, ¿ya? Se nos comienza a hablar de Jesús como el gran y nuevo sumo sacerdote. Ya no necesitamos al sacerdote arónico, ¿sí? Porque ahora tenemos al verdadero gran sumo sacerdote. Entonces, el libro de Hebreos nos va mostrando cómo nosotros ya no dependemos de la ley de Moisés, ¿ya? Y de toda la estructura del culto hebreo. Por eso hay que tener cuidado con las doctrinas de hoy día. Hay un movimiento, lo hemos tocado, ¿cierto? Que son las famosas raíces hebreas, que hoy en día comenzaron, hermanos, enfatizando en las cosas de los judíos, ¿no? Usando cantos judíos, usando lengua judía o hebrea, pero hoy día han llegado a un límite, hermanos. Han pasado, no han llegado a un límite, han cruzado un límite. ¿Ya? Yo la otra vez de pasadita veía la expresión de unas personas que decían que para ellos es más importante el Antiguo Testamento que el Nuevo. O sea, hoy día son verdaderos judaizantes. ¿Cuánta gente cristiana, hermanos? ¿Ya? Me asombró saber que uno de estos cantantes que uno cantó de sus canciones, ¿no? Un mexicano, Abel Zavala, ya si lo han escuchado. Él hoy día es un fiel seguidor de las raíces hebreas. Ya todo lo que la hermana Miriam ¿cierto? Nos contó de la iglesia, ¿no? De lo que experimentaron, por qué se salieron de la corporación, ¿no? Todo esto, hermanos, es alejarse de Jesús, ¿ya? Y es centrarse en la ley de Moisés. Es justamente por lo cual está escrito el libro de Hebreos, para que no ocurra eso. Jesús nos es absolutamente suficiente, hermanos. Él y nadie más que Él. ¿Sí? Muy bien. Capítulo 6, aquí nos habla de la apostasía, ¿no? Capítulo 7, hermanos. El sacerdocio diferente de Jesús. Porque el sacerdocio de Jesús no es según el orden de Aarón. Porque Jesús no venía de la tribu de Leví, sino que venía de la tribu de Judá. Por lo tanto, nuestro nuevo sumo sacerdote es de ascendencia judaica, ¿ya? Y no arónica. Por lo tanto, el sacerdocio de Jesús es absolutamente diferente al sacerdocio del Antiguo Testamento, ¿ya? Por eso también se le dice, tú serás o tú eres sacerdote para siempre, pero lo eres según el orden de Melquisedec, para darnos a entender. Bueno, usted lo puede leer claramente allí en su Biblia. Está clarito, el libro de Hebreos es clarísimo, hermanos. ¿Ya? Es clarísimo. Y si tal vez se le complica un poquito al leerlo la Reina Valera, tome una versión más moderna, como la NBI, por ejemplo. ¿Sí? Y léalo. Va a ser clarito. Y no hay ningún problema con eso. ¿Ya? Ahora, vamos a algunos versículos claves que nos muestran, ¿ya?, cómo todo este ritual del Antiguo Testamento del cual hablamos, que tiene que ver con el rendirle este culto, ¿ya?, al Señor, era solo sombra. Solo sombra. Vamos, hermana, a ver si están por ahí. Mi hermana Jesús, ¿tiene para leer? ¿Sí? Hermana, Hebreos 8:2 y versículo 5. Hermana Laura. Hebreos, recuerden que estamos en Hebreos, hermana Jesús, perdón, Hebreos, ¿ya? Hebreos 8:2 y el versículo 5 también. Hermana Laura, capítulo 9, versículo 9, 23 y 24 también, hermana Laura, el mismo capítulo. Y por acá, acá está mi hermano Leo o hermana Teresa. A ver si nos ayudan, como pueden leer, se les escucha, capítulo 10, versículo 1. Hebreos, perdón, pastor, Hebreos. Capítulo 10, versículo 1. ¿Ya? Miren cómo se repite esto, así como vimos en delante que se repetía, ¿cierto?, el tema de todo para Dios en Deuteronomio. Aquí vamos a ver en el libro de
Hebreos, cómo se nos aclara que todo el ritual, ya veterotestamentario del Antiguo Testamento, era algo pasajero, porque no era lo real, era solo sombra, ¿ya? Vamos a ver, vamos a leer y vamos a encontrarnos con estas palabras: sombra, figura, ¿sí? Ya no completo o no real o no totalmente, o cierto, o no verdadero. Vamos a ver todas estas expresiones en estos versículos. Partimos, mi hermana Jesús. Vamos. Hebreos 8:2 y 8:5. Amén. Ministro del, sac- de santi- ay, perdón. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Muy bien, el verdadero tabernáculo. O sea, Amén. el tabernáculo de Moisés, posteriormente el templo, no eran, ¿cierto? El verdadero tabernáculo. El verdadero tabernáculo lo levantó el Señor y es celestial, que es lo que dice el contexto. Ya, hermana Jesús, el 5. Amén. Los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el, el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Muy bien, gracias, hermana Jesús. El modelo, ¿sí? El modelo de arriba, del cielo, ¿ya? Y fíjense cómo dice clarito al principio del versículo, ¿no? Sirven a lo que es figura y sombra. Figura y sombra muestra que no es lo real, que no es lo permanente, es solamente una sombra de lo real. Y lo real tiene que ver con lo celestial. Hermana Laura, 9, versículo 9. Lo cual es símbolo para que el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto, en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Muy bien, lo cual es símbolo, Sí. no lo real. Gracias, hermana Laurita. Perdón, el 23 y el 24, hermana Laura. 24, amén. Fue, pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas, sí, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Amén, amén. Tremendo, Amén. ¿no? Sí. Figura de las cosas celestiales, versículo 23. Figura del verdadero, 24. Figura. Todo lo ritual del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés, solo era figura de lo que iba a venir. Cada sacrificio era figura, símbolo de la muerte del Cordero de Dios. Amén. El único que quita el pecado del mundo, porque los sacrificios de animales no podían hacerlo de forma definitiva. Y por último, mi hermano Leo, mi hermana Tere, cualquiera de los dos, capítulo 10, versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hace perfecto a los que se acercan. Muy bien, ¿sí? Sombra de los bienes venideros. Y aquí es mucho más radical, porque dice más enfático, ¿cierto? Porque no solamente son sombras, sino que no tienen la imagen misma, la sustancia misma de lo real. Porque todo lo real tiene que ver con la obra hecha por Jesús, entrando en el lugar santísimo, ¿sí? En el lugar santísimo. Leo 2 versículos, hermanos, ¿ya? El primero, déjenme ver, capítulo 9, versículo 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. ¿Sí?
Ahora nos saltamos, capítulo 10. Bien. Espero que lo tengan, capítulo 10. Conocidísimo, versículo 19. Recuerden, ¿qué leímos recién? Que aún no se había abierto el camino al lugar santísimo. Pero ¿qué dice el versículo 19? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo, que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Cuando leemos aquí, que el camino nuevo y vivo, que Él nos abrió a través del velo, ¿a alguien de ustedes se le viene a la cabecita algo? ¿Les suena por ahí? ¿Lo conectan con algo? A ver, ayúdenme. Aquí. Tú dilo. A través del velo, sí, hermano. Ya, pues dilo. Cuando se rompió el velo de arriba para abajo. Ya, muy bien, eso, hermano. Sí. Cuando aquí vemos, Él nos abrió a través del velo, hermanos, deberíamos conectar eso justamente con Mateo, ¿no? Que creo que es Mateo, si mal no recuerdo, es el que dice, ¿ya? Que cuando muere Jesús, el velo se rasga. Lo maravilloso es que se rasgó desde arriba para abajo, mostrando claramente que la acción de romper el velo es del cielo, es divino, no es humano. Rasgó ese velo y se abre la entrada al mismo lugar de la presencia de Dios, al lugar santísimo. Eso fue lo que logró nuestro amado Señor Jesucristo a través de su obra y muerte en la cruz. Eso es lo que logró, hermanos. Ahora, ¿hay algo más maravilloso que esto? Bajo una perspectiva humana, hermanos, sí, hay muchas cosas mejores que esta. Pero todas las cosas que el ser humano puede inventarse que son mejores que esta, como por ejemplo tener una vida mejor, con más cosas materiales, todo tiene que ver con algo que se va a morir. Todo queda aquí en la tierra. Pero recordemos que la obra de Jesús la vamos a seguir disfrutando por el resto de la eternidad, por siempre. ¿Ya? Entonces, nos damos cuenta, mis queridos hermanos, cómo el Nuevo Testamento, a través del libro de Hebreos, nos muestra que todo el ritual, justamente el ritual que Dios manifestó a través de la ley de Moisés, no era el perfecto en el sentido de que no cumplía, ¿sí?, el requerimiento de que era lo real. Lo real vino con Jesús. Lo real vino con Jesús. Entonces, ahora que hemos visto cómo en el Antiguo Testamento todo era sombra, pero también en el Antiguo Testamento se nos dan principios. Los vimos, ¿no? ¿Qué principios? Vimos en delante en Deuteronomio y a través del sistema ritual en el Antiguo Testamento. Uno, voy a recordárselos. Uno, el rendirle culto al Señor, el venir a rendirle algo al Señor, aquello que Él merece, ¿sí? Tiene que ver con Él, no con nosotros, ¿sí? Nos enfocamos en Él. Gracias, Mateo 27:51, el velo rasgado, ¿ya? Entonces, primer principio, en el Antiguo Testamento, con todo el ritual, Dios es el centro de esto. Él debe ser la razón, ¿ya? Él es la motivación para que nosotros vengamos y le rindamos a Él un culto, ofrendas, esto que Él merece. Él es la razón, ¿ya? Por lo tanto, no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Él. Segundo principio que se aplica al Nuevo Testamento, ¿ya? Que fue lo que ignoraron los israelitas, ¿ya? Es a la manera de Él, no a la nuestra, ¿sí? Nosotros no necesitamos inventar medios. Él nos da los medios por los cuales nosotros podemos rendirle, ¿sí?, lo que Él merece, ofrendarle lo que Él merece. Es a la manera de Dios. Recuerden,
Dios dijo, en el lugar que yo designaré, ¿sí? Las fiestas y las cosas que yo designo, Él, ya esa es la manera de Él, ¿sí? Tercero, es mucho más de aquello que nosotros experimentamos en nuestros cultos de iglesia. Tiene que ver, hermanos, con todo lo que yo soy, con todo lo que tengo, ¿no? ¿Ya? Y tiene que ver con alegrarme con mi prójimo también. ¿Ya? Va mucho más allá de solo un culto de 2 horas. Eso también lo vimos, creo que sí, lo tocamos la semana pasada, cuando vimos la vida de los primeros cristianos, ¿no? Ellos compartían juntos, estaban juntos. La idea es estar juntos, por lo tanto, va mucho más allá de solamente algo de 2 horas o 3 horas, ya depende de cuánto duren nuestros cultos como iglesias locales. ¿Ya? Va más allá, ¿sí? Así que tiene que ver con esto. Esto trasciende, y lo vamos a ver en el Nuevo Testamento también, ¿no? Porque esto fue lo que ignoró el pueblo de Israel, pero nosotros no tenemos que ignorar. Ya, no podemos ignorar esto maravilloso, que Dios es el centro de esto. Por eso, todo este tema que estamos viendo, de reaccionar ante Él. ¿Cómo reaccionamos? Yo hoy día les dije al principio que el énfasis de la reacción lo vamos a usar como adoración. Esta es la verdadera adoración. La adoración real tiene que ver ya el concepto de lo que Dios merece que le demos. Por lo tanto, es mucho más que sencillamente canciones, que sencillamente un tiempo de alabanza musical. Es mucho más que eso. Se me estaba olvidando, el cuarto principio del Antiguo Testamento. No puedo venir ante el Señor con mis manos vacías. Así que nada de estar cantando la canción del hereje Jesús Hernán Romero, con manos vacías vengo, ¿no? No, igual se puede cantar, se entiende el sentido, ¿no? Con manos vacías significa, me imagino que lo que el hermano Jesús Hernán Romero quería decir es, ¿qué te puedo dar, no? ¿Qué te puedo dar? ¿Ya? Pero fíjense, ¿con qué tenemos que venir ante Él? Lo vamos a ir viendo, hermanos, lo vamos a ir viendo, ¿no? Vuelvo a decir, no estoy diciendo, para los hermanos que van a escuchar después, no significa que ese canto esté malo, no. Si se enfoca correctamente, está bien cantado, ¿no? Con manos vacías vengo hoy, no tengo nada que darte, ya, y luego, ¿cierto? Solo te puedo entregar mi corazón. Que al final es la verdad, porque le damos a Dios de lo que Él nos ha dado. No hay nada nuestro, no hay nada que tengamos que sea nuestro y que le estemos dando a Dios porque Dios no lo tiene. Dios es dueño de todo. Mano Marcelo, hermana Sandrita. Sí, con respecto justamente a lo que usted estaba hablando, en Deuteronomio 28, 47 dice que en cuanto a lo que ellos hicieron, el pecado que cometieron también, que dice que por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, Qué lindo. con la abundancia de todas las cosas. Qué lindo, qué lindo. Gracias, hermano. Precioso versículo, anótenlo, mis queridos hermanos. Deuteronomio 28, 47. Deuteronomio 28, 47. Pongámoslo aquí. Maravilloso. 28, 47. Qué importante. ¿Por qué la alegría es tan importante en lo que le damos a Dios? Porque la alegría muestra paz del corazón. Muestra algo que se disfruta. Qué lindo, hermanos. Ese era el plan de Dios con Israel. Y el pueblo de Israel no lo hizo. Que eso no ocurra con nosotros, mis queridos hermanos. Que le demos lo que Él merece con alegría. Que disfrutemos haciéndolo. ¿Sí? Esa es la idea de Dios. ¿Ya? Dios no quiere obligarnos, no. Él quiere que nosotros reconozcamos su dignidad y reaccionemos con verdadera adoración ante Él. Bien. Entonces, amados hermanos, la idea del Antiguo Testamento y estos principios, ¿no? Que trascienden a la vida de la iglesia, son los principios, pero el ritual en sí ya no está vigente. Hoy día no necesitamos sacrificar animales, ¿ya? Porque todo iba a cumplirse con Jesús el Señor, ¿ya? Y lo que es la verdadera adoración hoy debe tomar su lugar y tiene que ver con una adoración que es espiritual. ¿En qué sentido?
en el sentido que nace de adentro, pero que se expresa externamente. Por lo tanto, la adoración tiene medios, ¿sí? Esa convicción de la dignidad de Dios, de que nace en nosotros al ver a Dios, reaccionamos ante Él con adoración, nace de lo más profundo el hecho y el pensamiento de decir, ¿qué mereces, Señor? Tú eres digno ya de esto, entonces voy a venir ante ti con alegría, ¿sí? Voy a venir con todo mi ser, con todo mi corazón, a rendirte lo que tú mereces, a darte aquello de lo cual tú eres digno. Y lo voy a hacer desde lo más profundo de mi ser, de tal manera que se expresen mis emociones, pero también se exprese en mi cuerpo o a través de mi cuerpo. Recuerden, seres integrales. La idea del Señor es que la amemos con todo lo que somos, que todo lo que somos exprese amor para Él, todo nuestro ser para Él, ¿sí? Todo nuestro ser para Él. Eso es la idea del Antiguo Testamento. A ver, vamos a leer lo último aquí en Hebreos, por ahora, que después vamos a seguir viendo, ¿no? El libro de Hebreos que es tan interesante. Capítulo 10, versículos 5 al 7, hermanos. Estos dos versículos, perdón, estos tres Pastor, versículos. disculpe, ¿es Sí. hebreo? Hebreos, sí. Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 7. Estos tres versículos resumen toda la tónica, toda la idea del Nuevo Testamento, ¿ya? De cómo Jesucristo cumple todo el ritual, ¿sí? De sacrificio y nos abre así la puerta para venir a Dios, ¿ya? De la forma correcta. Hebreos 10, versículo 5, leo, por lo cual, entrando en el mundo, dice, miren, sacrificio y ofrenda no quisiste, es lo que hablábamos en delante, ¿no? Pero me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. ¿Por qué no le agradaron? Porque Israel los echó a perder. ¿Eh? Israel perdió toda la perspectiva real de los sacrificios. Versículo 7. Entonces dije, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Aquí es donde se muestra al Señor Jesús viniendo, porque ya sacrificios ya no le agradaron a ese. Ahora, fíjense cómo usamos en nuestra lengua cristiana muchas veces, usamos del error. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Hay veces que escucho mucho el término de el precio que pagar. Creo que lo tocamos una vez en un estudio, ¿no? Hay que pagar un precio, ¿sí? La idea de Dios es que nos sacrifiquemos. Y estas dos ideas no están malas si se toman con la actitud correcta y enfocadas correctamente. Pero las dos son peligrosas si no se toman correctamente. Eso de pagar un precio, ¿qué precio? El precio ya fue pagado. ¿Sí? Por lo tanto, todo lo que yo pueda sufrir, no estoy pagando un precio en el sentido concreto, en el sentido real. ¿Ya? Tal vez visto desde mi punto de vista mal, claro, estoy pagando el precio porque me estoy negando a esto. En un sentido general, claro. Pero en el sentido de la medular, no estoy pagando ningún precio. Porque la mentalidad del cristiano es pagar un precio. O sea, sufrir por Cristo es pagar un precio. ¿Ya? Y a mí me preocupa porque cuando se malinterpreta se puede llegar a pensamientos tan erróneos como los que tuvo este falso profeta Cash Luna cuando él comenzó todo este tema de su ministerio. Lo tengo grabadito cuando vi ese video que él estaba predicando y él dice, no me recuerdo exactamente la cantidad de años, pero él dijo algo así,
Ya, la esencia es la misma, no estoy cambiando la esencia. Dice que se acerca una hermana donde él, al terminar un culto, después de sus cultos, y la hermana le dice, hermano, por favor, no, era un hermano, perdón, un hermano que se acerca a él y le dice, Pastor Cash, por favor, ore por mí para que yo pueda recibir esa unción del Espíritu que usted tiene. ¿Ya? Y él le dijo, tuve 11 años orando por esta unción y tú querís que yo le por ti te la dé al tiro. No, pues, guachito, estoy usando el sistema chileno, ¿no? Chilenismo. No, y se rió de él. ¿A dónde? En otras palabras, anda, ora 11 años, y como soy de menor calidad que yo, capaz que tengáis que orar 20 años, y ahí el Señor a ti te dará la unción que tengo yo. Y lo más probable es que te dé menos unción, porque yo soy más capo que tú, ¿sí? Estoy a otro nivel, como dijo el hermano de la hermana de la iglesia, la hermana Miriam. Ya, estás bajando el siervo a tu nivel, ¿ya? Entre paréntesis, ¿se dan cuenta cómo cambiamos los términos? Siervo de Dios, ¿sí? Y siervo de Dios, para muchos significa que es siervo de Dios y está sobre nosotros. No, si es servidor, ¿sí? Ministro, ¿qué significa ministro? Ministro de la Biblia significa un servidor, ¿ya? Por lo tanto, los ministros son servidores de Dios y de sus hermanos, servidores. Cierre paréntesis, ¿ya? Entonces, el tema, hermanos queridos, es que se llega a ese punto. O sea, este falso profeta, este hombre, está convencido de que él ganó eso, orando, ayunando, y hoy día se ve con el fruto, ¿cierto?, de su descarrío absolutamente, de su ministerio absolutamente egocéntrico, ya, porque él se ha hecho multimillonario a costa del evangelio. Es como lo profetizó Pablo, ¿no? Diciendo que algunos usarán la piedad, la devoción a Dios como un medio para hacer ganancia. Lo que pasa con él, lo que pasa con Guillermo Maldonado y con tanta cantidad de otros. Esta famosa profetisa, no sé qué habrá sido de ella, Lana Méndez, todo esto. ¿Ya? Todos estos falsos profetas y falsos ministros de Dios, ¿ya? Entonces, el tema, mis queridos hermanos, es cómo podemos correr el riesgo al creer que pagamos un precio, ¿sí? O que tenemos que sacrificar para Dios. Voy a sacrificar mi familia, voy a sacrificar mi vida, voy a sacrificar mis bienes, ¿ya? O sea, en otras palabras, es algo que tiene como, se corre el riesgo de creer que tú estás haciendo algo por lo cual vas, entre comillas, vas a merecer algo de Dios. No, hermanos. ¿Qué precio? ¿Qué precio estoy pagando cuando sufro por Cristo? ¿Sí? No, es que hay que pagar el precio. Entonces ahí está el problema. Y dan a entender de que no, yo he pagado el precio, hermano. Usted también tiene que aprender a pagar el precio. O sea, ¿a qué te refieres? ¿Que has sufrido por Cristo? Claro, tú no tienes ni idea de cuánto yo he sufrido por Cristo. Igual que Pablo, llevo las marcas de Jesús aquí en mi cuerpo. ¡Aleluya! Ya, déjame tocarte, ¿no? Ya. Entre paréntesis, Pablo nunca dijo eso para jactarse. Ya, es todo lo contrario. Dijo, yo sé lo que es servir a Jesús. Nunca lo hizo para jactarse, sino para dar todo lo contrario, dar gloria al Señor. Y fíjense el pensamiento de Pablo. Por favor, Filipenses. Vamos a Filipenses capítulo 1. ¿Qué estoy sacrificando? ¿Cómo puedo sacrificar algo si le pertenece al Señor? ¿Cuál era el pensamiento que se nos enseña a través de los cristianos del primer siglo, hermanos? ¿Ya? Capítulo 1, versículo 29. Versículo impactante, maravilloso, hermanos. Filipenses 1:29. Bien, espero que todos lo tengan. ¿Sí? Leo, porque a ustedes les es concedido, ¿sí?, a causa de Cristo, no solo que crean en Él, sino también que padezcan por Él. ¿Entienden la idea de Pablo? Pablo siente que es un honor padecer, ¿sí?
que es una honra, no un sacrificio. Ahora, Pablo dice, pongo, ¿cierto?, mi cuerpo en sacrificio por... La idea de Pablo siempre fue una ofrenda en honor a Dios. Nunca en el sentido de que él estaba pagando un precio si él sabía que Jesús lo había pagado. Y este versículo nos muestra, hermanos queridos, claramente, porque a ustedes les ha concedido no solo, se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por él, padecer por él. O sea, Pablo pone el sufrir por Cristo al nivel de creer en Cristo. Hermanos, es un pack que el Señor nos da. ¿Sí? Crees en él y sufres por él. Es una honra sufrir por Jesús. ¿Ya? Ahora, ¿es solamente el pensamiento de Pablo? Hermanos, hechos, vamos a hechos. Y algunos de ustedes ya saben a dónde voy, ¿no? Ahí vamos a Hechos, capítulo 5, versículo 40. Hechos 5, versículo 40. Bien, espero que lo tengan. Leo. Y convinieron con él. ¿Con quién? Con Gamaliel. ¿Ya? Estaban aquí los apóstoles, los dos estaban ahí presos. Y convinieron con él. Y llamando a los apóstoles, después ¿de qué? De azotarlos. ¿Sí? Les intimaron para que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, tristes, apesadumbrados, ¿sí?, complicados en su fe, porque no entendían cómo el Señor, que les había prometido protección, cuidado, había permitido que ellos, sus siervos, sus ministros, sufrieran tal dolor de ser azotados. Churrasco, creo que es mi propia versión, hermanos, ¿no? Porque la versión real no dice eso. Dice que salieron gozosos de haber sido, fíjense, gozosos de que los golpearan. ¿Eran masoquistas? No. Hermanos, les dolió, y harto que les dolió. Cada azote les partió su piel, cada azote les dolió, la transpiraron, la sufrieron, pero después que terminó el castigo y fueron liberados, con todo el dolor en sus espaldas, hermanos, ¿sí? Dentro de ellos nació un tremendo gozo, no porque los azotaran, sino por ser tenidos como dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y en Hechos, el nombre, así, en este sentido, se refiere a Jesús. ¿Y qué es lo que hacían? Le vamos a obedecer a los que nos pegaron, porque si no, nos van a volver a golpear. Así que no prediquemos más en el nombre de Jesús. ¡No! Todos los días, en el templo y por las casas, no cesaba de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Sí? A Jesucristo. Hermanos, entonces esto de pagar un precio, voy a sacrificar algo, hay que ser cuidadoso, hermano. ¿Sí? Si se hace bien, correcto, de una forma correcta, ¿sí?, en el sentido de que estamos ofrendando el sacrificar para el Señor, está bien. Pero hermanos, los cristianos que padecen por Jesús no están pagando un precio. Están siendo honrados con eso. Ahora, yo sé que cualquier hermano del otro lado del mundo que está sufriendo persecución me diría, para ti es fácil decirlo, hermano Pablo. Y yo tendría que decirle, así es, pues, hermano. Sí. Pero por eso oramos por nuestros hermanos que están sufriendo. Sin lugar a duda, el galardón de ellos va a ser superior al mío. Yo eso lo tengo clarito, hermanos. Clarito. Clarito. Bien, mis amados hermanos. Entonces, sufrir por Jesús en la mentalidad del cristiano tiene que ver con experimentar algo, ¿sí?, que no es un precio que pagar, sino que es una honra, es un honor. Cambia
el sentido del sufrir por Cristo. Uno se debe sentir honrado al sufrir por Jesús. Ahora, ¿por qué? Sencillamente por una razón. Porque la persona que entiende esto está convencido, tiene una convicción de que la obra de Jesús es tan alta, tan maravillosa, tan excelsa, ¿sí?, que es suficiente para decir, soy honrado con sufrir por ti, Jesús. Sí, soy honrado. Pero cuando no se tiene la correcta visión de la obra de Jesús, va a ser una carga, mis queridos hermanos. Va a ser una carga. Así que, hermanos, de nuevo, todo tiene que ver con la obra del Señor Jesucristo. Y la obra de Jesús es la base para la verdadera adoración. Terminamos con este pensamiento, hermanos queridos. Llévenselo, por favor, en sus corazones y en sus mentecitas. Amados, Dios, solo con haberse revelado y haberse mostrado tan grande, tan glorioso, ¿sí?, tan inefable, tan inmensurable como Él es, eso era suficiente para que nosotros lo adoráramos. Adorar a un ser tan magnífico como es Él. ¿O no? Eso fue lo que descubrimos en cada atributo. Es decir, wow, Señor, eres eterno. Oh, Señor, eres santo. Oh, Señor, eres infinito. Oh, Señor, eres amor. Oh, Señor, eres justo. Wow, de una forma tan perfecta. Y ante el ser de Dios, nosotros deberíamos reaccionar con profunda adoración. Dios, con haberse revelado y haberse mostrado a nosotros, ¿cierto?, en el sentido de quién es Él y cómo es Él, ya era suficiente. Ya es suficiente para que Él sea digno de que le adoremos, de que nos volquemos ante Él con una adoración real, profunda. Pero ¿saben qué? Él no se quedó con eso. ¿O no? ¿O sí? No se quedó con eso. No solamente nos mostró quién es, sino que dio un paso más. ¿Sí? Y Él no solo se nos mostró cómo es Él y quién es Él, sino que Él actuó en nuestro favor. Añadió al quién es Él lo que Él ha hecho. ¿Sí? Miren lo que ha hecho Dios. ¿Sí? Miren lo que ha hecho Dios. ¿Y en qué lo manifestó? En su obra salvadora, en la obra maravillosa del Señor Jesucristo. Por eso, Él es, por así decirlo, doblemente digno de adoración. ¿Sí? Si Él no hubiera muerto, si Jesús no hubiera muerto por nosotros, Él ya es un ser digno de toda nuestra adoración. Pero a eso añade su gran obra a favor de nosotros, porque fue a favor de nosotros. Él no gana nada, se nos tiene que quedar claros. Él no necesita adoración, lo vimos, ¿sí? Ni de los ángeles ni de nosotros. Él no gana con que nosotros le adoramos, ¿sí? Y Él no pierde si nosotros no le adoramos. Por lo tanto, todo lo que Él hizo fue a nuestro favor, ¿sí? A favor de nuestra cuenta, no de Él. Así que, hermanos queridos, Él es digno por quien es y es digno por lo que Él ha hecho. Y a su nombre, gloria. Amén. Muy bien. ¿Alguna pregunta, mis queridos hermanos? Si no, ya terminamos por el día de hoy. Espero que haya quedado claro todo, mis amados hermanos. Mientras piensan alguna pregunta, si la tienen, solamente motivarlo a que lo que compartí la semana pasada, creo, hermanos, va a sonar de repente un poco repetitivo algunas cosas. No se cansen de que repitamos algunas cosas. Nos van a ser útiles, se van grabando en nuestra mente y van permitiendo que la palabra de Dios forje con mayor profundidad su obra en nosotros, ¿ya? Bien, mis amados hermanos, ¿alguna preguntita, hermano Marcelo o hermano Sandra? Hermano Marcelito. Dale. Solamente un comentario Por que favor. respecta a que al repetir lo que es el estudio y la palabra, que es bueno porque eso se va reteniendo en nuestra mente. Así es. Y
hacemos lo que contraparte hace el mundo, que el mundo nos repite constantemente todas sus mentiras, y como decía, ¿no es cierto?, fue el, Secretario de Hitler, ¿no? como el ministro de comunicación, algo así de Hitler, no me acuerdo el nombre en este caso, que decía que si una mentira se repite muchas veces, pasa a ser una verdad. ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que hacer que se repita muchas veces la palabra de Dios para que quede grabada en nuestra mente, que es la verdad de Dios. Así es, así Ah. es. Muchas gracias, hermano Marcelo, sí. Por eso en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, la repetirás, ¿cierto? Vez tras vez a tus hijos, cuando vayas en el camino, pondrás ahí en cuadros con la idea de siempre estar ya repitiendo la palabra de Dios, y eso nos lleva a meditarla, que significa repetirla aquí, ¿cierto? En nuestra mente y en nuestro corazón. Gracias, mi hermano Marcelo, por la acotación. Bien, mis amados hermanos, ahora sí, terminamos con la ayuda del Señor. Gracias por estar. Vamos a orar al Señor.